Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos permite nuevamente poder transmitir en vivo un pequeño mensaje que vamos a compartir el día de ahora, una pequeña enseñanza. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Le saluda a su servidor y pastor Alfonso Soto desde el estado de Indiana, en el pueblo de Hannibal. Aquí estamos, ¿verdad?, ministrando, ¿verdad?, la palabra del Señor en la iglesia cristiana Asamblea Monte de Sion, Hannibal. Así que les saludamos, un hermoso saludo, abrazo a cada uno. Vamos a compartir un poco sobre la palabra del Señor, una pequeña enseñanza que el domingo estuvimos compartiendo aquí en la iglesia, pero también Dios ponía en mi corazón poder compartirles también, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, de los que van a estar allí escuchando, de los que van a estar allí viendo, ¿verdad? Sea de mucha bendición esta palabra del Señor. Así que voy a compartirles un poco sobre la palabra bajo el tema el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y para empezar, voy a compartirle unos versículos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, para que podamos compartir esta palabra, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos duros, pero la iglesia de Cristo se tiene que aguardar en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que aguardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que apartarnos para el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que quiero compartirle unos versículos de la Biblia para dar inicio, ¿verdad?, sobre esta enseñanza que vamos a compartir. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de los que se están conectando allí en diferentes lugares, pueblos, quizás en diferentes países. Que Dios me los bendiga poderosamente, ¿verdad? Les saludamos desde aquí, desde Indiana. Bendito sea el nombre del Señor. Y le hemos puesto, ¿verdad?, el tema, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Hay dos espíritus que se oponen. El Espíritu de Dios no se lleva con el Espíritu del Anticristo, ni el Espíritu del Anticristo se lleva con el Espíritu de Dios. Es decir que los espíritus malignos, los espíritus malos, no se llevan con el Espíritu de Dios, con la iglesia de Cristo. Entonces, por eso ahora vamos a compartir un poco sobre ese tema, para que podamos tener nosotros discernimiento, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a todos los que se están conectando en esta hermosa tarde. Ya teníamos tiempo de no compartir, ¿verdad?, aquí en el Facebook. Pero ahora el Señor puso en mi corazón poder compartir esta palabra con ustedes, esta pequeña enseñanza. No va a ser muy larga, va a ser corta. Vamos a ir directo al grano, a la palabra del Señor. Así que vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a leer la palabra siempre, ¿verdad?, como lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. Y vamos a leer la palabra así en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios, dice el 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de terror. Voy a orar. Gracias, Señor, le damos, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, que nos permite, Señor amado, poder, Padre, estar aquí, Señor, en su casa de oración, en el templo, donde vamos a compartir, Señor, un poco de su palabra, Señor amado, para que llegue, Señor, allí donde están los amigos, los familiares, los hermanos, aquellos que se han extraviado, Señor, también, Padre, aquellos que se han descarriado, aquellos que andan a medias, Padre, también ahora con esta palabra, Señor, endereza nuestros pasos, Padre de la gloria. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor amado, porque usted, Padre, es el único poderoso, Señor, que cambia, que transforma, que da salvación y vida eterna, Señor amado. Gracias, Señor, le damos. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre, compartir esta palabra, Señor, porque usted, Padre, es grande y poderoso. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vamos a hablar algunos puntos sobre las estrategias del espíritu del anticristo, porque si nosotros analizamos, o quizás algunos han de estar pensando, va a hablar del anticristo, hermanos, amigos, todavía el personaje llamado anticristo todavía no se ha descubierto aquí en el mundo. Todavía, ¿verdad? Mientras la iglesia de Cristo permanezca aquí en la tierra, todavía no tiene libertad, no tiene órdenes todavía de que Él se manifieste aquí en el mundo entero, porque va a ser un gobierno en todo el mundo cuando el anticristo aparezca. Pero vamos a hablar un poco sobre el espíritu del anticristo. Eso sí ya está aquí. En algunas iglesias, adentro de las iglesias está el espíritu del anticristo. Algunos aparentan de que aman al Señor. Algunos aparentan de que van caminando firmes delante de Dios. Algunos aún aparentan que son de sana doctrina, que son de senda antigua, pero lo hacen para aparentarles a los demás de que van caminando en el camino correcto, en la palabra del Señor, en la sana doctrina, en el camino verdadero del Señor, pero de repente se sale a ver o reflejan ellos que no son de Dios, porque con los hechos que ellos demuestran no hacen o no afirman de que son hijos de Dios. Por eso la palabra es bien clara y específica y recta para la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que estar buscando de Dios constantemente. Tenemos que estarle pidiendo sabiduría, discernimiento al Señor Jesucristo para que no podamos ser confundidos. Para que no podamos ser confundidos nosotros sobre otros espíritus que están engañando a mucha gente,
que no es el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, como iglesia de Cristo, como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que discernir de lo que es bueno y de lo que es malo, porque el verdadero anticristo, aquel personaje que va a salir en todo el mundo, ese gobierno todavía no se ha dado a conocer. Pero en las cosas que él está planeando, o lo que él ha planeado, o las cosas que quiere hacer en contra de la iglesia de Cristo, ya están sucediendo en estos tiempos. Por eso es que nosotros no tenemos que dormir, tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar alerta, porque el Espíritu de Dios no concuerda con el Espíritu del Anticristo. Y el Espíritu del Anticristo no concuerda con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es santo, es poderoso. Cuando el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, nosotros lo que queremos hacer son las cosas de Dios. Lo que queremos hacer es agradar a Dios. Pero el Espíritu del Anticristo lo que quiere es que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que se haga. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado a lo que a este tiempo estamos llegando. Ahora, estamos llegando a la recta final. Estamos llegando al punto final en donde se manifieste el verdadero anticristo. Pero cuando el verdadero anticristo se manifieste en todo el mundo, hay una noticia buena para todos aquellos hermanos, ministros, que van caminando bien delante de Dios, que se están aguardando para el Señor. Hay una buena noticia: cuando el anticristo salga, la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí en la tierra. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada al cielo, y cuando Cristo se lleve la iglesia, entonces el anticristo se va a manifestar aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Van a ser 3 años de paz y 3 años de gran tribulación. Yo no sé usted si usted se quiere quedar para esos días, pero yo me quiero ir con el Señor. Mi familia, mi esposa, por eso es que predicamos nosotros esta palabra del Señor, para que ninguno nos quedemos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para que nosotros, cuando suene la trompeta, nosotros nos vayamos con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Lo que está sucediendo en estos tiempos, que hay espíritus del anticristo que se están metiendo adentro de las iglesias, creyéndole hacer al ministro o a los hermanos o a la iglesia adentro que lo que están haciendo está bien, porque ahora en este tiempo, para hallar una iglesia de sana doctrina, de senda antigua, cuesta. Una iglesia que se predique el verdadero evangelio del arrepentimiento, de la venida de Cristo, del cielo y del infierno. Una iglesia que se predique santidad. Cuesta encontrar a una iglesia así. Cuesta encontrar una iglesia así. Pero se hace más fácil encontrar una iglesia liberal, una iglesia de prosperidad, una iglesia donde todo se vale, donde todo se le acepte, donde todo se le acepte allá adentro. Pero si vamos a la palabra, nosotros nos damos cuenta a través de la palabra que en estos tiempos tenemos que nosotros probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. El Espíritu de Dios se revela en la vida del creyente, de la iglesia, de la verdadera iglesia.
Pero el espíritu del anticristo también se revela. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no todo dice, hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Aquí tenemos que estar nosotros con los ojos bien abiertos. Y cada día que va pasando, la cosa se va poniendo peor. Cada día que va pasando, las cosas se van poniendo peores. Pero hay un pequeño remanente aquí en la tierra que se está guardando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí a nosotros nos llaman de toda cosa. Nos llaman anticuados, nos llaman de todo. Porque nosotros aquí tratamos de llevar la palabra del Señor. Tratamos nosotros de agradar a Dios con los poquitos que habemos. Tratamos de agradar a Dios en santidad. Y cantamos aquellas alabanzas, aquellos coros antiguos. Aquí no andamos cantando reggaetonero, no andamos cantando bachata, no andamos cantando cualquier otra cosa. Aquí cantamos salmos, himnos y alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí es donde se ha metido el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo anda en todo el mundo. Ahora en este tiempo hay tantas iglesias que no parecen ser iglesias, parecen ser discotecas. Parecen ser discotecas con luces, hacen bailes, hacen de todo. Esa no es la iglesia de Cristo. Yo no sé si alguno se va a enojar en esta noche, pero es la verdad de la palabra. Por eso dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, dice. Aquel que es de Dios sabe el espíritu de Dios. Aquel que es de Dios sabe distinguir a aquellos que son de Dios. Pero aquellos que no tienen el espíritu de Dios, que aparentan tenerlo y no lo tienen, esos son engañados por el espíritu del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros nos damos cuenta, hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, era multitud que lo seguía. Eran multitudes que lo seguían a él por saciarse ellos mismos. Por suplir sus necesidades seguían a Jesús. Pero cuando Jesús les hablaba la palabra como debe de hablarse, algunos se corrían, algunos no querían escucharlo. Algunos querían irse para otro lado, y así estamos viviendo el tiempo de ahora. Cuando se predica el verdadero evangelio, no a todos les gusta. No a todos les gusta, y lo que cambia es la verdadera palabra del Señor. Puede cambiar al ser humano. La verdadera palabra del Señor puede cambiar a cada uno de aquellos que todavía no tienen a Cristo, o aún aquellos que se creen tenerlo y no lo tienen, pero si vienen a Cristo y se arrepienten, entregan su vida completamente delante de Él, el Señor los cambia, los transforma y le da vida nueva. Alabado sea el nombre de Dios. Y por ahí dice el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el espíritu del anticristo anda en todo el mundo queriendo engañar a la gente, queriendo engañar aún a aquellos que son escogidos para Dios, aquellos que se han aguardado para el Señor. Esa es la mirada que tiene el espíritu del anticristo, para desbaratarlo, para sacarlo de donde está. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice el 3, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Mire Juan lo que dice. Hijitos, ustedes ya son de Dios. No pongan oído a aquellos espíritus que vienen hablando o predicando otro evangelio. No pongan oído a aquellas fábulas. No pongan oído a aquellos cuentos. No pongan oído a aquellas payasadas que se hacen adentro de la iglesia. Pongan cuidado a la palabra del Señor, dijo Juan. Pongan cuidado al Espíritu de Dios, porque cuando nosotros escuchamos el Espíritu de Dios, cuando nos habla, el Espíritu de Dios nos habla a nosotros para ser mejores como éramos ayer. Cada día que Dios nos presta un día más de vida es para que nosotros seamos mejores, nos acerquemos más a Dios, vivamos más en santidad. Si hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agradan, ahora nosotros podemos decirle: Señor, quítala de nosotros. Cada momento que Dios nos da, tenemos que nosotros ser mejores para el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que probar los espíritus. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Aquí a nosotros nos han mandado infinitos mensajes de algunas iglesias liberales. Alabado sea el nombre de Dios. Que no se nos va a llenar la iglesia, que no va a llegar nada de gente allí. Aquí han pasado unos y se han ido, porque no les gusta sujetarse a la palabra del Señor, no les gusta sujetarse a la sana doctrina. Quieren vivir, quieren agradar a Dios, pero quieren agradar al mundo también. Y dice la palabra del Señor que Jesús va a venir a traer una iglesia sin manchas y sin arruga. Una iglesia que se ha guardado, una iglesia que se ha purificado, una iglesia que se ha santificado delante de Dios. Esa es la iglesia que Cristo va a venir a traer. Porque ¿de qué sirve que nosotros nos llamemos hijos de Dios? Nos llamemos cristianos, ¿de qué sirve? Y andemos haciendo todavía las cosas que hacíamos antes. Antes sin conocer al Señor. ¿De qué sirve que nosotros nos llamemos que somos hijos de Dios o somos la iglesia de Cristo si todavía nosotros hacemos lo que hacíamos antes en el mundo? No, es que cuando venimos a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Aquí dice, todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que dejar el viejo hombre. Todo aquello que aprendimos en el mundo, todo aquello que agarramos en el mundo, tenemos que dejarlo y hacer lo que dice el Señor Jesucristo. Y allí es donde se está filtrando el espíritu del anticristo para engañar a aquellos que están perseverando en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Hay algunos que ya los tiene devorados. Hay algunas iglesias que no parecen iglesia de Cristo. Hay iglesias que parecen discotecas, luces por todos lados, bailes por todos lados. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo recuerdo, y me voy a la palabra, en la iglesia primitiva no se hacía todo eso. Y ese es el gran ejemplo que la Biblia nos da a nosotros de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, allí se alababa a Dios, hacían vigilias, hacían oraciones, hacían campañas. Y el que entraba a esa iglesia, la primitiva, no salía igual. Salía cambiado, transformado, salía diferente, salía un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Porque allí se había poder de Dios, allí se había presencia de Dios. Pero ahora en este tiempo, así como entramos, así salimos. Bendito sea el nombre de Dios.
y adentro de la iglesia se está apoderando el espíritu del anticristo. En algunos ministros que ya no quieren predicar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque son pagados. Tienen salario. Y si se ponen a hablar del pecado, del arrepentimiento, los corren de la iglesia. Porque ahí quieren escuchar lo que la gente les conviene. Pero si nosotros vamos a la palabra, a nosotros no nos ha llamado el mundo, a nosotros nos ha llamado el Señor Jesucristo. Y de todo lo que nosotros hablemos o prediquemos aquí o nos comportemos, vamos a dar cuentas allá en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Se ha metido de todo a la iglesia. De todo se ha metido. De todo. Por allá en California hay una iglesia que se llama, tiene un rótulo afuera, llamarse Santidad Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando entran adentro parece discoteca, luceríos por todos lados. ¿Para qué? Dicen, para motivar a la gente. No, es que nosotros no necesitamos nada de aquí del mundo para ser motivados. Nosotros lo único que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios para ser llenos del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios para no poder ser engañados por las artimañas que el mundo o Satanás o los demonios o el espíritu del anticristo quiera meter en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Más atrasito. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, y si Dios nos habla a nosotros y nos dice qué tenemos que hacer, y si no lo hacemos, entonces nosotros estamos parándolo en la línea del espíritu del anticristo. Ese es lo que dice la palabra. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega a Jesús. Si Jesús le habla a usted, si Jesús me habla a mí que tenemos que entregarle algo que Él quiere que cambie en nuestra vida, entreguémoselo, porque si no se lo entregamos, entonces nosotros estamos siendo mentirosos. No somos hijos de Dios. El que ama a Dios, las cosas de Dios hace. El que ama a Dios, las cosas de Dios hace. El que ama a Dios, las cosas de Dios hace. Porque hay muchos que dicen que dura esta palabra. Yo no quiero. A mí no me gusta ir porque muy estrictos son. Dice. Ahí no me gusta a mí porque la hermana tiene que vestirse en falda. No tiene que pintarse. No tiene que ponerse aretes. La Biblia lo dice. Hay que vivir en santidad de parte de Dios, para Dios. El hombre tiene que también demostrar quién es el hombre de Dios. Ahora en este tiempo nadie se conoce quién es hijo de Dios y quién no. Todos son iguales. Solo aquellos que de veramente viven en santidad se conocen quién es de Dios. El Señor no va a venir por la multitud. Algunos ahora en este tiempo dicen, a mí me gusta ver llena la iglesia, dice. A mí me gusta ver que esté llena la iglesia. Pero eso no nos alegra mucho a nosotros. Nos alegra que venga la gente a escuchar la palabra, sí. Pero el mejor gozo es que la gente se afirme al Señor, que nos afirmemos a Dios, que nos consagremos delante de Dios y que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que vivamos para Dios y que seamos de testimonio y ejemplo para los demás. Aunque hagamos 5, 7, 8 en una iglesia.
Pero si todos vamos caminando conforme a la palabra, gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve que hayan 300, 400 si todos están chuecos, perdidos? No van conforme a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Analicemos nosotros quiénes son los mentirosos. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. A veces con nuestros hechos negamos a Cristo. A veces adentro de la iglesia cantamos, brincamos, hacemos de todo, pero afuera en el trabajo, allá donde andamos en la tienda, no demostramos que somos hijos de Dios. Entonces ahí nos dicen que somos mentirosos, porque allí negamos a Jesús. En donde quiera que nosotros andemos, tenemos que presentar a Cristo, no tenemos que negarlo. Si la palabra nos dice a nosotros que tenemos que vivir en santidad por dentro y por fuera, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces estamos negando a Jesús. Estamos negando la palabra, la orden que Jesús nos ha dado, pues. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es, dice, anticristo. Aquel o aquella que niega a Cristo con los hechos o con algo que Dios le diga, mira, quiero que hagas esto. Y si no lo hacemos, estamos negando a Cristo. ¿Y quién es esa persona? Es un anticristo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ir a primera de Pedro capítulo 5. Le voy a dar algunos versículos para que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, dice la palabra. Vamos a ir a primera de Pedro capítulo 5. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Nos está hablando a nosotros como iglesia. No durmamos, no dejemos entrar a cualquiera. No dejemos entrar a cualquiera que venga diciendo yo soy un gran predicador. A mí me usa el Señor, y si no lo conoce, tenga cuidado. Tenga cuidado, el siervo tiene que dar primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Sujetarse a Dios primeramente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 24. Tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Cristo pronto viene. Cristo viene a recoger a su iglesia. Tenemos que estar preparados. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, y esto es lo que ahora está sucediendo. Esta gravedad, esta enfermedad hay ahora en este tiempo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria a Dios. ¿No le recuerda esto que en un tiempo atrás hubieron ministros, predicadores, predicando el verdadero evangelio, la sana doctrina, y ahora en estos tiempos se han torcido? Andan predicando de prosperidad, andan predicando de dinero, sacarle el dinero a la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros estamos parados en la roca que es Cristo, permanezcamos allí hasta la venida del Señor.
hasta la venida del Señor, porque ahora en estos tiempos, tantos falsos profetas, falsos apóstoles, fraudulentos, ensalzándole el corazón, la mente a la persona. Aunque la persona esté viviendo en pecado, en maldad, tenga 5 mujeres, la mujer tenga 5 hombres, esté viviendo en adulterio, en pecado, viene un apóstol, un profeta y nunca le predica eso. Nunca le profetiza eso. Y yo me voy a la palabra. Aquellos profetas y los apóstoles de la Biblia, ellos no andaban predicando cualquier cosa. Ellos andaban hablando del pecado, de la maldad, para que las personas se afirmaran. Ahora no, ahora los hombres tienen 2, 3 mujeres. Y llega el profeta, le pone la mano y le dice: Dios te va a usar poderosamente en predicar la palabra del Señor. Porque no le habla del pecado que tiene adentro oculto. Alabado sea el nombre de Dios. Porque con salir a predicar la palabra y tenga 5 mujeres, no se va a ir al cielo. Aquí tenemos que vivir en santidad delante de Dios. Por eso dice la palabra. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora en este tiempo ya no existen los profetas ni los apóstoles. Ahora somos mensajeros de parte de Dios. Ahora nadie quiere llamarse pastor. Nadie quiere llamarse maestro. Nadie quiere llamarse evangelista. Ahora hay una fiebre de apóstoles y profetas, dicen. Solo eso quieren llamarse ya. Que andan profetizando otros evangelios. Las profecías ya están en la Biblia, están en la palabra del Señor. Y sí, claro, yo creo que el Señor puede hablarle a un siervo que esté sometido a Dios para hablarle al pueblo. Sí hay todavía. Pero ahora muchos profetizan o hablan cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así la palabra: porque estos son falsos apóstoles. En Mateo decía falsos profetas. Aquí está diciendo falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, disfrazados. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son. Los últimos fueron Juan. El último fue Juan, y aquí tengo unos versos para que usted los apunte y lo lea en la Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 20. Lucas capítulo 16, versículo 16. Allí habla quiénes fueron los últimos. Ya no hay más. Pero ahora han salido tantos desde el 2000 para arriba. Para acá han salido tantos puros apóstoles y profetas. Profetizando pura mentira, herejías y de toda cosa. Y la gente ahí va detrás de ellos. No, nosotros para que nosotros podamos ir al cielo, tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que sujetarnos a la palabra, al Señor. Tenemos que vivir una vida conforme lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dijo el apóstol Pablo. Ese sí era un apóstol.
Y no os maravilla, no se aflijan, dice. Porque ya estaba profetizado en Mateo capítulo 24. El mismo Señor Jesucristo, en la boca del Señor Jesucristo, salió la profecía, la palabra. Que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos mentirosos, hablando diferente evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. La iglesia de Cristo tiene que obedecer a Cristo a través de su palabra. Porque el que le quite y le ponga, el Señor lo quitará del libro de la vida. Lo borrará su nombre del libro de la vida, dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, creo, o 21. Y todo eso va relacionado al espíritu del anticristo, que está engañando a mucha gente en todo el mundo. Pero aquellos que de veramente han puesto la mirada en Cristo, esos permanecen hasta la venida del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no va a venir diciéndole: yo vengo a matarte, yo vengo a destruirte, yo vengo a darte una mentira. No. Él viene como ángel de luz. Pero por dentro, por en medio de todo, mete las uñas. Y por eso hay mucha gente engañada en este tiempo, porque no leen la Biblia. No buscan a Dios en lo secreto, no ayunan, no oran. No leen la palabra. Si todos leéramos la palabra, nos diéramos cuenta que de tanto mentiroso que anda allá afuera predicando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Porque ahora muchos predican sobre el dinero. Ahora muchos predican para hacerse ricos en dinero. Pero nosotros no predicamos por eso. Si Cristo nos llamó, hay que predicar el evangelio del Señor. Y si Cristo nos llamó a cada uno de nosotros, Él nos sustentará nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No las obras de Cristo. Las mismas obras que ellos hacen. Hay muchos que ya dejaron de escuchar la voz de Dios. Ministros que ya dejaron de escuchar la voz de Dios. Y se aferraron a lo que ellos quieren hacer. A sus obras. Apartados de la palabra. Haciendo otras cosas que no están en la Biblia. Haciendo otras cosas que en la Biblia no existen. Alabado sea el nombre de Dios, como ahora en este tiempo hay mucho pasatiempo en las iglesias. A la gente le gusta ir a las iglesias aquellas donde se celebran tantas tradiciones del mundo, tantas tradiciones paganas del mundo. Allí les gusta ir, donde se celebra el Día del Padre, el Día de las Madres. El día del pastor, se pone contento el pastor, porque se le va a llegar el día del pastor en donde va a recibir dinero. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros aquí no estamos haciendo tesoros en la tierra, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y el que no nos deja desamparados es el Señor Jesucristo cuando hacemos la voluntad de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Así dice el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, dice, como ministros de justicia. Buenos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuyo fin será conforme a sus obras. Alabado sea el nombre de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Mucho cuidado quién nos está hablando.
Mire lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3. Cuando usted vea a alguien así, tenga cuidado, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí donde usted está congregado. Si usted mira a un ministro o mira a alguien que está llevando o está viendo que está participando en todo esto. 2 Timoteo capítulo 3 en adelante dice: también debes saber esto, dijo Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que andan profetizando estos mentirosos de los profetas y apóstoles? Aún pastores. Que vienen tiempos mejores. Vienen tiempos buenos. Vienen tiempos, dice, de cosecha, dice. Y el apóstol Pablo no dice así. El apóstol Pablo profetizaba para estos tiempos. Y decía: también debes saber esto, que en los postreros días, en estos últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, dice, oiga bien la lista de aquellos, de aquellos mentirosos, aquellos que están disfrazados. Aquellos que están disfrazados, que se visten de aquellos que creen que están bien delante de Dios. Miren lo que dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Les gusta más hacer las cosas, las vanidades, los placeres del mundo que las cosas de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos hay que evitar, dice. Todos aquellos que usted mire así, evítelos. Porque si no, se va a ser contagiado. Lo van a contagiar también. Porque cuando Jesucristo llama a alguien, no lo llama para quedar bien con todo el mundo. Sino nosotros lo que nos importa más es quedar bien con el Señor. Porque no va a quedar bien con todo el mundo aquellos que predican el verdadero evangelio. A estos hay que evitar, dijo el apóstol Pablo. Porque dice el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay hombres, hay ministros que están predicando diferente evangelio, están torciendo la palabra del Señor, el evangelio del Señor, pero también llegan a las casas y tienen sujeta a la mujer para que la mujer también participe de lo que el hombre está haciendo. Eso es lo que dice la palabra. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Como ellos andan perdidos, andan mal, también quieren que sus esposas apoyen el pecado, las maldades que ellos andan haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Más en estos últimos tiempos el enemigo está enviando infinidad de ministros de él, engañadores, diabólicos. Endemoniados. Para engañar a la gente. Para engañar a la gente, y les hace saber y les dice: no vayas a esa iglesia porque ahí muy dura es. No vayas allí porque ahí muy duro el mensaje. No vayas allí porque allí son bien estrictos. Es que para entrar al reino de los cielos tenemos que vivir una vida en santidad nosotros. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Apartarnos del pecado. Vivir una vida santa, una vida apartada para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
En Primera de Corintios, para terminar, bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Después vamos a ir a Primera de Corintios. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, el apóstol Pablo hablaba estas palabras y decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. Y así hay muchos ahora. El Señor los llamó, pero se alejaron. Ya no quieren predicar el verdadero evangelio. Ya no quieren obedecer a Dios. Ya no quieren santificarse. Ya quieren hacer las cosas por su propia cuenta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. ¿Qué favor anda buscando usted? Ministro, predicador, ¿qué favor anda buscando? ¿El favor de los hombres? Que los hombres le aplaudan, que los hombres le aprueben lo que usted hace. Miren lo que dice más adelante. Dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, dice. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así hay muchos ahora. Agradando a los hombres, agradando a la iglesia, agradando a la multitud, pero menos agradando a Dios. Aquí lo importante es agradar al Señor. Aquí lo importante es agradar a Dios con la palabra. Vivir como dice la palabra. Dar ejemplo, testimonio como dice la palabra. Vivir en santidad por dentro y por fuera. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. Todo aquello que aprendimos en el mundo, tenemos que dejarlos y venir a Cristo. Y vivir como dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Porque usted y yo no nacimos con todo lo que aprendimos en el mundo. Eso lo venimos a aprender en el mundo, lo venimos a agarrar en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo y a meternos en lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos que consagrarnos delante de Dios. El evangelio no es fácil. Para entrar al cielo no va a ser fácil. Porque la Biblia dice: ancha es la puerta y muchos son los que entran por ella. Pero angosta también es la puerta y pocos son los que entran por ella. La puerta ancha cualquiera adentra, pero en la puerta angosta no cualquiera adentra. Solamente aquel o aquella que quiere agradar a Dios y quiere someterse al Señor, quiere vivir una vida en santidad de parte de Dios o para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, y con esto termino, dice versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio que hemos oído de Cristo, tenemos que vivirlo y tenemos que ir perseverándolo,
porque ese es el evangelio que usted y yo escuchamos. El verdadero evangelio de Cristo es el que nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que vivirlo, tenemos que atesorarlo y tenemos que perseverar en ese camino, perseverar en la verdadera palabra, perseverar en el Señor Jesucristo, perseverar en contra de todas las aberraciones, de todo el pecado del mundo, perseverar en contra de todo eso. Alabado sea el nombre de Dios. Así que nosotros tenemos que tener cuidado a qué espíritu estamos obedeciendo. Si al espíritu de Dios o al espíritu del anticristo. O al espíritu del diablo, que Dios lo reprenda. Porque si estamos obedeciendo al espíritu de Dios, vivamos como Dios quiere que vivamos. Si estamos obedeciendo al espíritu de Dios, vivamos la palabra, obedezcamos la palabra. Seamos una iglesia o un pueblo del Señor que alumbre al mundo. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Porque ahora en este tiempo, adentro del templo somos luz. Pero afuera somos tinieblas. Nos juntamos con las tinieblas. Y afuera es donde el mundo tiene que saber quién ha cambiado nuestras vidas por completo. Así que Dios me los bendiga. Sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto. Y si Cristo nos da otro día más de vida, seamos mejores. Acerquémonos más a Él. Dejemos toda la vanidad que se nos ha pegado del mundo. Consagrémonos delante de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, obedezcamos al Espíritu de Dios. No dejemos que el Espíritu del Anticristo nos quite la salvación y la vida eterna. O nos quite de ir al cielo, o nos quite de abrazar al Señor Jesucristo en aquel día cuando suene la trompeta. Así que Dios me los bendiga. Hemos terminado esta enseñanza. Hay bastante todavía que compartir. Nomás tocamos algunos versos de la palabra, pero hay muchos en Apocalipsis, hay muchos en otros libros, en donde podemos nosotros también tener cuidado. Tener cuidado. ¿Quién nos está hablando? ¿A quién invitamos a predicar? ¿A quién le prestamos el púlpito? ¿A quiénes son los que se suben? Los que tienen privilegios. Tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. Porque al final, los que van a dar cuenta delante de Dios no es la iglesia, sino el ministro que está al frente. Así que Dios me los bendiga grandemente. Voy a hacer una oración antes de terminar para que Dios bendiga nuestras vidas. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, en esta hermosa tarde, Señor, que hemos compartido, Padre, esta enseñanza, Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted, Señor, cubriéndonos con su sangre poderosa, Padre. Que nos ayude, Señor, en estos últimos tiempos, Padre, que nos afirmes más, Señor. Que nos afirme, Señor, más, Padre, a usted, Señor amado. Y que podamos nosotros obedecerle en todo, Señor. Pido, Padre, por cada uno de los hermanos, los amigos que están ahí escuchando también, Padre. Si esta palabra, Señor, ha tocado su vida, Padre. Que reciban, Señor, el Espíritu suyo, Padre. Y que se deshagan, Señor, de toda mentira, Padre. De todo aquello, Padre, altivez, Señor amado, del espíritu del anticristo, Señor amado. Gracias, Señor, le damos, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga grandemente. Les saludamos, ¿verdad? Desde aquí, desde el templo, desde la iglesia Cristiana Asamblea Monte de Sión de Hannibal, su servidor y pastor Alfonso Soto, por misericordia.